Hola, buenas tardes. La primera sesión después de la comida, que es un poquito dura, se denomina Tras la pandemia, el mercado del libro independiente en España. Intervienen Lola Larumbe, de Librería Alberti, Madrid, Verónica García, gerente general de Machado Distribuciones, grupo de distribución, Sandra Hoyo, directora de Acantilado y Quaderns Crema, y en sustitución de Manuel Ortuño, el librero Paco Goyanes, de Librería Cálamo. Bueno, buenas tardes. Tenemos perfectamente anotado quién está o no está. Esta noche... Lo vemos todo. Esta noche, vale, está. El postre queda restringido exclusivamente a los presentes. Bueno, pues un honor estar aquí y una pena, porque en realidad que tenía que estar Manuel Ortuño, que por razones de salud, vía virus, ha tenido que quedarse en Madrid. Él es mucho más alto, mucho más guapo, mucho más listo e interesante, un poquito más viejo que yo, sí. Voy a seguir exactamente el mismo esquema que él había preparado, con una pequeña introducción y luego con una tanda de preguntas que iré lanzando a las tertulianas. Perdón que me quito las gafas porque se me han olvidado las de cerca. En fin. Con demasiada frecuencia, este tipo de encuentros, mesas redondas, ponencias, oscilan entre dos polos. Uno buenista, autocomplaciente, donde nos reconocemos como guardianes de la civilización y la cultura, y otro derrotista, victimista, en el que el día a día y las supuestas y a veces reales amenazas que socavan el mundo del libro parecen movernos a la desesperanza. Aquí os propongo que nos situemos en un término medio, que pase por celebrar el camino recorrido, pero sin temor a encarar algunos desafíos que tenemos por delante y que requieren una pensada en común. Asumiendo, por supuesto, que el nuestro es un oficio que hemos escogido y en donde el único día fácil, como decía alguien, fue el día de ayer. Si jugamos a los símiles, es muy fácil caer en la tentación de pensar el ecosistema del libro como un submarino, donde las editoriales, las distribuidoras y las librerías fuesen tres compartimentos estancos cuya capacidad para no inundarse y venirse abajo es en cierto modo independiente. En vez de eso, Manolo propone que pensemos en la metáfora de un taburete, un mueble humilde con tres patas, editorial, distribuidora, librería, en la que descansa nuestro ecosistema. Y propongo la metáfora del taburete por hacer hincapié en que basta con que flaquee una de sus patas para que cojeemos todos. Dicho de otro modo, y creo entender que era la intención de los organizadores, sí, el sentar en esta mesa a Lola Larumbe, Sandra Hoyo y Verónica García, con quien tenemos el lujo de conversar estos próximos minutos. Vamos a intentar que cada vez que compartamos experiencias e inquietudes, busquemos el modo de ver cómo nos afectan a todos. Uno de los pretextos y motivos de este encuentro es lanzar una nueva mirada a nuestras circunstancias. Por ello, propongo a nuestras ponentes que nos centremos en 3 o 4 cuestiones transversales a esas tres patas del taburete y que las abordemos y comentemos sin reservas y dogmas desde nuestros particulares puntos de vista, que seguramente contribuirán a que tengamos una opinión mejor y más fundamentada del conjunto de nuestro ecosistema. En definitiva, poner en esta conversación pública algunas de las cuestiones que nos comprometen a todos y que normalmente solo aparecen en los ámbitos privados. Bueno, me parece un estupendo texto de presentación. Y la primera tema de reflexión que os lanzo es lo que ya todos llamamos como pospandemia, ¿no? La que parece que es la pospandemia, aunque todavía esté presente. Los datos del año 2020 y también los del 2021 han sido importantes y bastante reveladores, ¿no? Hemos salido todos igual de la pandemia, los grandes, los pequeños editores, las librerías, las editoriales. Empezamos por ahí. Perfecto. ¿Vale? Vale. Pues venga, todo tuyo, Lola, empieza. Ah, sí, la primera, romper el fuego. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, Ana, a todos los amigos, colegas, que a estas horas, en lugar de estar durmiendo la siesta, estáis aquí escuchando. La pospandemia y qué ha pasado en las librerías después de este trauma, de un trauma colectivo. Han pasado muchísimas cosas y yo creo que todavía no hemos terminado de asimilarlas y también muy rápidamente está
todo el sistema intentando volver a lo anterior, ¿no? Por eso esta sensación de que las costuras a veces del modelo pueden volverse a forzar, ¿no? En mi experiencia, lo que sí que hemos verificado en la librería es que había una comunidad lectora que nos estaba apoyando, aunque en muchas horas difíciles, como tú has dicho, la vida en las librerías es un altibajo de muchísima energía y también momentos de decepción o de desánimo. Y bueno, pues el trauma de la pandemia, de lo que supuso el confinamiento, de lo que supuso la idea de que se podía romper el frágil equilibrio de las librerías, que había costado mucho constituir una red de librerías, que se había hecho un trabajo muy importante desde hacía años a través de los gremios, el gremio de libreros de Madrid y los otros gremios, CEGAL, ¿no? Todos los apoyos que habían venido también por parte de las instituciones, y que ese equilibrio se podía acabar con él, ¿no? Entonces, para nosotros, y creo que para muchísimos libreros independientes, las grandes superficies, y esto supongo que tendrán sus encuentros y otras miradas en otros sitios, ha sido como la confirmación de que hay un núcleo duro lector muy importante, que es verdad que los índices de lectura a veces este núcleo lector no sale bien representado, no está bien dibujado, porque las encuestas no se acercan bien a ellos, a su tipología, a su forma, quiénes son, qué compran, qué leen, ¿no? La calidad de lo que leen, y que ese núcleo lector vio en riesgo que las librerías independientes podían desaparecer, y con lo cual sería una pérdida enorme para todos. Entonces, para mí ha sido, bueno, pues una especie como de satisfacción en medio del horror, del miedo, de la inseguridad, de la enfermedad y de tantas muertes, ¿no? Ahora lo que nos toca es pensarnos, hacer un tiempo, y por eso está muy bien que estemos aquí en Barbastro, hablando entre todos, pensando que cuando se decía van a cambiar muchas cosas, pues hay que pararse a pensar qué cosas podemos cambiar, ¿no? Sandra, en el mundo editorial, en tu editorial, bueno, el conjunto editorial es cómo se han vivido estos 2 últimos años, el 2020 y el 2021. ¿Qué ha supuesto este paréntesis en nuestra vida? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Yo creo que podría recoger y suscribir las palabras de Lola, ¿no? Y trasladarlas al mundo editorial. Desde luego, mi voluntad no es hablar en nombre ni de los editores ni de las editoriales independientes. Yo hablo de mi experiencia, pero que creo que es compartida por muchos compañeros editores, ¿no? Vivimos, como todos, con asombro y pánico los primeros meses, las primeras semanas, y entendimos perfectamente ya no afinidad, la necesidad que teníamos de esa red de librerías de la que tú hablabas, ¿no? Ya sabíamos cómo necesitamos al librero, por supuesto, pero de repente se puso todavía más de manifiesto, y creo que la oleada de empatía hacia las librerías también se trasladaba hacia las editoriales, ¿no? que sufríamos de igual modo. Y creo también que se ha puesto de manifiesto que la lectura, no sabemos si de forma duradera o no, esto será una de las cuestiones que quizá pasados estos 2 años de improvisación, confusión, espejismo, porque han sido años realmente muy buenos, y yo creo que esto prácticamente todo el mundo lo puede afirmar, ¿no? Pues si vimos que la lectura recuperaba un lugar muy importante en los hogares, aquellos que ya estaban convencidos de repente tenían mucho más tiempo y probablemente más necesidad de introspección para intentar leer la complejidad de un mundo que cambia demasiado rápido, ¿no? y que no siempre tenemos las herramientas necesarias para interpretar. Y creo que hubo una parte que redescubrió también la lectura y que redescubrió una manera de entender los libros, que creo que es compartida por una parte de las personas que estamos reunidas, ¿no? en estos días. Así que, al igual que Lola, ya no es tanto leer esos 2 años
y tampoco intentar hacer previsiones. Ya se ha probado y yo creo que a estas alturas deberíamos dejar de sacar la bola de cristal y empeñarnos, ¿no? Aunque entiendo que hay que hacer cálculos. Pero quizá es un momento para replantear cada uno en nuestras casas cómo queremos seguir haciendo las cosas. Cuando digo nuestras casas editoriales, ¿no? Sí. Nuestro entorno. Nosotros replanteamos, por ejemplo, el número de novedades que queríamos poner en las librerías, llevados lógicamente por la necesidad de un vacío que se produjo durante 3 meses, ¿no? Sin comercialización. Y esto nos ha ayudado a replantear también muchas cuestiones de estructura, de manera de trabajar los libros, de manera de presentarlos a los lectores, ¿no? Y creo que es un ejercicio muy interesante, ya que ha salido tantísimo, ¿no? El tema de las novedades, visto desde los diferentes puntos de vista, que a mí me parece fabuloso, ¿no? Así que sí, creo que es un momento para hacer exactamente lo que dice Lola, pensar cómo será el mundo que queremos construir, entendiendo que hay unas circunstancias en las que no podemos hacer demasiado. Verónica, porque tú desde el mundo de la distribución, que digamos que es la intermediación entre librerías editoriales, bueno, es evidente que hemos vivido 2 años extraños donde las ventas han aumentado, cuando parecía que debían haber caído, debían haberse desplomado, cosas que por cierto ha pasado en algunos países de Latinoamérica, es decir, no es lo mismo, estamos en un congreso iberoamericano, no es lo mismo México que Argentina, ni es lo mismo Argentina que España, pero realmente tú notas que hay que los editores, los libreros, si es que teníamos algo que aprender, lo hemos aprendido o estamos simplemente ya volviendo a las viejas rutinas o a las antiguas rutinas que a lo mejor eran buenas, que teníamos antes de la pandemia, en cuanto a número de edición, en cuanto a la presión, en cuanto etcétera, etcétera. Bueno, buenas tardes y también me uno, no sé si se me oye bien, ¿sí? Sí, sí. Me uno al agradecimiento y felicidades, porque esto Gracias. está muy bien. Y yo creo que desde la distribuidora nos ha pasado lo mismo, que después de un primer momento de shock y empezamos ya a reorganizarnos, las cosas fueron muy bien, los editores se fueron adaptando a la nueva situación, los libreros también. Tuvimos todos que inventarnos fórmulas de diferir pagos, de prestar libros. Los editores también preguntaban, ¿qué hago con las novedades? ¿Saco, no saco, retengo? Y no sé si hemos aprendido mucho, pero es cierto que no todos hemos salido igual. Como todos sabemos, las cadenas de librerías han salido muy perjudicadas. No sé si van a aprovechar eso para hacer un cambio o no. De momento yo no lo he visto, pero deberían, yo creo que deberían. Por supuesto, Amazon le hicieron todos los favores que se podían pedir, era la situación ideal, pero ya se va notando que eso va retrocediendo, la situación ya no es tan favorable para ellos como era. Y las librerías también tuvieron una oportunidad de crecer, hubo mucha solidaridad, hubo también muchos lectores que se acercaron por necesidad, porque de repente tenían tiempo y el entretenimiento en la pantalla llega un momento que también aburre y necesitas más entretenimientos diferentes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que las librerías están tratando de mantener esa ventaja que obtuvieron. Y creo que se está haciendo en general un buen trabajo. Se están haciendo muchas actividades, se crearon muchos clubs de lectura, muchas presentaciones de todo tipo. Al principio eran virtuales, pero ya pasaron a ser presenciales y creo que eso es lo que tenemos que mantener y que aprender. Luego cada editor, como dice Sandra, decide. Ha habido editores que estuvieron un año prácticamente sin sacar novedades, sacando muy poquitas porque les daba miedo. Otros, sin embargo, han seguido con el mismo ritmo sin ningún problema. Otros se replantearon el catálogo y retuvieron algunas novedades, ¿no? Creo que cada uno ha hecho lo que le ha parecido en ese momento. Hemos tenido todos que improvisar y no era fácil. Y el resultado ha sido, en general, bueno para
editores, libreros independientes y, por supuesto, para toda la venta por Internet, pero también irregular, no en todas partes ha ido igual. Claro. Sí, a mí me parece muy interesante que introduzcamos ese matiz, lo mismo que los índices de lectura, ¿no? Que ya plantear es un poco de lo mismo que estamos hablando, pero evidentemente la lectura tuvo un boom durante la pandemia. Yo creo que, bueno, pues que todos nos encontramos en la literatura un bien refugio, pero evidentemente nadie podía viajar, nadie podía ir al cine, nadie podía ir al teatro, nadie podía irse a tomar una tapa, entrar a un restaurante daba miedo, etc, etc, etc. Algo había que hacer, ¿no? En fin, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, evidentemente, fue la lectura. Y luego esta manta, que a mí me parece que es verdad, es decir, que las librerías independientes, cierto tipo de librerías independientes muy vinculadas a su comunidad, a la idea de comunidad, hemos tenido un boom de ingresos económicos y de apoyo, pero realmente había también un factor que tú has nombrado. Las grandes superficies estaban cerradas, las grandes cadenas no podían abrir por metros cuadrados, es decir, nos lo pusieron también, de alguna manera, en bandeja. Hay un ajuste ya, está habiendo un ajuste, porque mi sensación es ya de que las cosas un poco van a ir volviendo. Yo no sé si a la situación que estábamos antes, creo que estamos mejor que antes, pero realmente yo creo que poco a poco es posible que esto vaya otra vez colocándose, ¿no? ¿No lo veis así o cómo lo percibís? Bueno, yo creo que el ajuste y la colocación es lo natural. O sea, ese crecimiento que hubo en el año 20, al final del año 20, el último trimestre, las Navidades, en el año 21 se mantuvo porque no se pudo salir a viajar, a hacer viajes hasta el verano, hasta el mes de mayo del 21. Era un poco un sueño ver lo que estaba pasando en las librerías, ¿no? Colas en las cajas para pagar. Yo eso lo había visto en librerías francesas, en librerías alemanas, pero por desgracia en las librerías españolas normalmente no se hace cola en las cajas para pagar, ¿no? Entonces yo creo que el ajuste, a no ser que de repente nos hubiéramos vuelto todos alemanes, como decía Jesús, que le gustaría ser, el ajuste yo creo que se está produciendo. Ahora entran otros factores, la inflación, el conflicto bélico en Ucrania. Yo creo que era muy impensable. Yo me lo creí, ¿eh? O sea, yo pensé en un momento determinado que esto era así. O sea, yo me creí que nosotros íbamos a seguir vendiendo por la web un montón y ya eso ya era una realidad. Es decir, yo voy a tener que poner una persona más para que se ocupe de la venta online porque hace falta, ¿no? Y me creí que ya pues se había acabado el tiempo de los días de bajón, de los lunes tristes que no entra nadie o que pasa muy poca gente, ¿no? Y ya consideré que por fin el ser librero y tener una librería era un oficio estable, ¿no? Donde ya lo tenemos todo, podemos hacer previsiones, podemos pensar en hacer proyectos a medio plazo, ampliar todo esto, ¿no? No es así. Yo creo que no, vamos, no sé si para alguno de los libreros y libreras que estéis por aquí, a lo mejor resulta que no, pero yo creo que no es así. La realidad del país es la que es, los índices de lectura son los que son y tenemos que seguir empujando. Es que, la parte interesante de nuestro trabajo es intentar hacer que la gente lea. Es que es así. Y no vamos a hablar de campañas de fomento de la lectura, que tampoco es nuestro papel, ni siquiera esta idea del librero como un demiurgo, como alguien tocado por un rayo especial que interpreta y sabe y que acierta siempre, cosa que no es verdad, no acertamos siempre. Pero tenemos que hacer todo lo posible y por eso en las librerías pues hay que hacer muchos cosas, clubes de lectura, aulas de no sé qué, cosas para niños, presentaciones, de todo para hacer que los lectores entren en la librería, compren libros buenos, que les gusten y que vuelvan a la librería. Yo no lo entiendo nada más que así en todo el tiempo que llevo y los libreros jóvenes de la librería Alberti, que son muy jóvenes, también lo ven así, ¿no? Venden de otras maneras, también veo que tienen otro lenguaje para comunicarse con lectores más jóvenes
y que saben encontrar cuáles son los libros y los fondos y las editoriales, muchas veces muy pequeñas, que quieren leer los jóvenes, ¿no? Pero esto es un trabajo que, vamos, ni muchísimo menos está conseguido. Has hablado de la gente joven. Tú, Sandra, bueno, tú diriges y eres propietaria de una editorial, Acantilado, de Cuadra Esquema, que tiene un catálogo muy consolidado, de un altísimo nivel de calidad. Es una editorial para lectores, para buenos lectores, ¿no? Nosotros hemos notado desde la librería, pero un acercamiento de un nuevo tipo de público, es la sensación que tengo, yo lo he comentado con otros libreros y editores, de un nuevo tipo de público de gente joven que ha descubierto, ha redescubierto la lectura, bueno, como lo que hablábamos antes, como algo que no era a lo mejor imprescindible en sus vidas antes, pero que ahora sí que empieza a ocupar un espacio particular, y es muy sintomático, como por ejemplo, yo no soy un experto, pero cómo se maneja esta gente joven en Instagram, las conversaciones de libros tremendas, cómo hay todo un debate en torno a la literatura que esto no insospechado hace unos años, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves esto? ¿Notas en tu perspectiva editorial? ¿Influye en tus decisiones también a la hora de editar libros? ¿O sientes ese nuevo o no tan nuevo público? Sí, sí que lo notamos, y sé que es curioso porque quizá por un estereotipo, pero no parece que Acantilado sea una editorial que pueda atraer a un rango de edad, ¿no? Pero mira, a través del contacto obviamente con los libreros, que son nuestros intermediarios, ¿no? Con el lector final, a través del contacto con los libreros, a través de ferias, hemos visto el interés real de un lector muchísimo más joven del perfil que en principio uno puede pensar para un sello como Acantilado, ¿no? Y precisamente por eso hemos puesto un empeño muy grande en trabajar las redes sociales, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, uno en lo personal se puede sentir más cercano, más lejano o más marciano en ese mundo, pero es una realidad que existe y en la que pasan cosas muy interesantes, ¿no? Y sí que es cierto que en el caso de Acantilado no variamos el contenido por este público joven, porque también entiendo que si se han acercado es porque esto ya les parece interesante, ¿no? Pero lo que sí intentamos modificar es la manera de explicarlo, la manera de acercarlo y la manera de dirigirnos a este potencial público más joven, ¿no? Que no se sienta alejado en las formas de un contenido que sin duda le puede resultar interesante, ¿no? Y ese es no el secreto, porque no es nada misterioso, obviamente, ¿no? Pero es esto, no hay una rebaja en el tema, en calidad, no. Porque también creo que es un signo de gran respeto, ¿no? Por el lector, al que yo tengo en altísima estima, ¿no? Y de momento, bueno, pues es verdad lo que decía Lola, de que ella se lo había creído. Yo también me creí que, en fin, ¿no? Que la cosa se encauzaba hacia un panorama más acorde con lo que quizá nos gustaría, y no lo digo con queja, porque sé que los editores somos muy quejicas y es feísimo y muy poco cortés quejarse, ¿no? Pero la realidad es bastante tozuda, para bien y para mal. Y sin embargo, yo creo que hay resquicios de esperanza, porque no sé cuántas personas se acercaron a nuestro sello de la nada, ¿no? Pero tengo la esperanza de que alguno de ellos quedase seducido y quiera repetir. ¿Cuántas veces al año querrá repetir? 1, 2, 3, 30, no lo sé, pero quiero pensar que alguien se querrá quedar, ¿no? Y que alguien habrá descubierto el placer de entrar en la librería como antes, ¿no? Y de dejar que te seduzcan. Entonces, soñemos un poco también, claro, ¿no? Por supuesto. Verónica, una de las cosas también que ha pasado en esta época pospandémica, o que pasó durante la pandemia, y que afecta directamente a tu trabajo, es el ritmo continuado y creciente de la creación y aparición de nuevas editoriales. Es decir, no parece que una situación como la que tuvimos hubiera parado, sino que parece que lo hubiera incrementado. Tú tienes una distribuidora especializada en editoriales independientes, cada vez tienes más sellos, cada vez hay más sellos de más calidad, no solamente españoles, sino también latinoamericanos. Ahora vas a empezar a distribuir Almadía, en España has empezado ya. Es decir, que es así, es decir, se ha reproducido este esquema
Y luego otra pregunta que, bueno, muy directa también. Yo recuerdo que el último Congreso de Libreros, donde tú estuviste también, dos de los temas, bueno, había varios temas estrellas. Uno era las ventas institucionales, que no vamos a tocar, que se ha tocado ya, y otro era con el Amazon, que tú lo has nombrado, ¿no? ¿Qué oposición? Te le hago directamente esta pregunta y si quieres luego me contestas al tema de las editoriales independientes. En tu ranking de clientes, ¿qué era Amazon antes de la pandemia y qué es ahora? Si me lo puedes contestar. Sí. Vale. Espera que me lo apunto porque si no se me olvida. Una pregunta racimo esta, ¿eh? Fácil. Bueno, en cuanto a la primera parte, el nacimiento de editoriales, sí que es cierto que están naciendo muchísimas editoriales con propuestas muy interesantes y es difícil elegir. Igual que al librero le es difícil elegir entre la cantidad de novedades que se presentan y que es verdad que hay muchas de gran calidad y que no quieres dejarte tener en la librería y es complicado. En el caso de los distribuidores está pasando igual. Hay proyectos que te gustan, pero no le puedes decir que sí a todo. Tienes que elegir también, ¿no? Y bueno, pues es una pena, porque hay veces que hay cosas que merecen la pena y no tienes tiempo para dedicarle. Una editorial nueva es un esfuerzo adicional, ¿no? No es lo mismo una editorial ya funcionando que una editorial que empieza, que necesita muchísima más atención. Y por otra parte, creo que la diversidad es rica, sana, buena para todos, sobre todo para el público lector, que es el que puede elegir, ¿no? Pero eso al final implica que las tiradas han bajado mucho, que hay codazos de todo tipo en las librerías y que incrementamos la devolución, la maldita devolución que a nadie le gusta, pero que es la que permite que haya esta diversidad. Si no hubiera un porcentaje de devolución permitido, la diversidad que tenemos sería absolutamente imposible. Y creo que tampoco podría haber tantas librerías. Eso lo tengo claro. Lo que pasa es que tenemos que encontrar entre todos el punto medio, ¿no? La devolución es necesaria en el sistema que tenemos y es buena siempre y cuando sea lo suficientemente contenida como para que el sistema funcione sin perder dinero, todos, ¿no? Y bueno, creo que más o menos queda contestada esa parte. Y en cuanto a Amazon, yo lo primero que quiero decir es que para nosotros Amazon es un cliente, es un buen cliente, pero para nosotros no es nuestro principal cliente. Nuestro principal cliente son las librerías independientes, con mucha diferencia. Es un conjunto. En su conjunto, claro. Y Amazon antes de la pandemia, evidentemente, era un cliente, ya era un buen cliente, pero no tenía el peso que tuvo durante la pandemia. Pero también es cierto que después ya de los efectos de la pandemia, a partir de finales del 21, se ha empezado a notar una bajada. O sea que no toda la bajada va a estar en un sitio, ¿eh? Y yo creo que ellos lo van a acusar más que los demás, ¿no? Que las librerías independientes, sobre todo si las librerías trabajan para mantener esto que se ha conseguido, ¿no? Pero sí, es un cliente importante, no lo podemos negar. Vale. Os lanzo una pregunta más sobre este tema para las tres, como lo veis, que yo creo que también es una consecuencia post-pandémica. Bueno, antes Ben, nuestro librero de Alemania, nos estaba hablando de cómo funciona el mundo de la distribución y la representación editorial en Alemania, y ha hablado de los grandes mayoristas alemanes que ocupan un espacio bueno, muy importante, prácticamente casi monopolístico en el mundo de las librerías en Alemania, ¿no? En España tenemos tres empresas que han ido creciendo de una manera muy potente, que son tres grandes distribuidores que además hacen buen trabajo, que son AZ, Arnoia y Almacén Central de Librería, que de alguna manera dinamitan el sistema de distribución editorial que hasta ahora ha existido en España, que era un sistema de exclusividad. ¿Va a cambiar esto, nuestra forma de trabajar? ¿La tendencia va por ahí? Las distribuidoras, las editoriales, las librerías, ¿qué posición tenemos ante este fenómeno que ya es un fenómeno ya importante?
Ya sé que es un tema polémico, pero creo que es un tema que está afectando nuestro trabajo de una manera diaria y crucial, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo es que piensa que tengo aquí a mis dos distribuidores, que creo que a ningún editor de la sala le sucede. Tengo a los dos. Que a ver qué digo. Porque... Bueno, os lanzo ahí, si veis. ¿Tú trabajas con estos distribuidores? Yo sí, trabajo un poco. No trabajo mucho, pero trabajo un poco con dos de ellos. Con Arnaud Llano, con AZSI y con ACL un poco también. Trabajo con ellos desde el momento en el que empiezan a tener algunas editoriales que son en exclusiva. Digamos que ese es el gancho, entiendo, para poder entrar en librerías como la librería Alberti o Cálamo o otras librerías, ¿no? Es decir, son librerías que están muy bien atendidas por distribuidores importantes, directos, o sea, pero que resulta que hay algunos fondos infantiles, alguna cosa rara en esa larga lista de ventas, o sea, cuando haces las ventas diarias o la venta semanal, ¿no? Y ves la larga lista de títulos de pocas cantidades y solamente algunos pocos que suben mucho, ¿no? Pero claro, es una diversidad brutal. O sea, las librerías nos hemos especializado, las librerías independientes nos hemos especializado, queriendo y sin querer, en poder ser capaces de ofrecer tantas cosas que no ofrecían los otros, los que no están aquí, ¿no? Los grandes, las grandes superficies. Es una capacidad muy atractiva para los lectores, por eso nos hemos traído muchos lectores, por eso están con nosotros los buenos lectores, porque los buenos lectores quieren el libro de la Diputación de Badajoz y quieren Salamandra y Acantilado, pero también quieren una edición de poesía de un pueblo de Pontevedra o libros latinoamericanos. O libros latinoamericanos. Es decir, ese núcleo duro del que hablaba antes, que es del que dependemos y al que nos debemos, y es muy importante atenderles bien, y para atenderles bien tenemos que tener esa capacidad de poder, por lo menos, encontrar ese libro, localizárselo rápido, porque claro, ahí está, si no, Amazon, que lo tiene todo, y además te lo pone en casa al día siguiente antes de las 11. Entonces, estos distribuidores lo que han aportado para bien, digamos, es la posibilidad a que las librerías sean competitivas en ese sentido. Los márgenes son muy pequeños, ya sabes que muchas veces ese tipo de gestiones no tienen beneficios, muchas veces tenemos pérdidas porque entre el descuento pequeño, entre que se equivocan del libro, en fin, que tienes que hacer el pedido rápido, te cobran los gastos de envío, pero bueno, la intención de los libreros independientes y la forma de vida, como yo la entiendo, la viabilidad de una librería independiente depende de esto, de su disponibilidad y de su profesionalidad para ofrecer una gran diversidad, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos a partir del momento en el que nosotros no compramos planetas, ni compramos acantilados, ni compramos nada de esto, ¿no? Pero encontramos ahí cosas extrañas, cosas raras que antes nos hacían pues tener que mandar un email, llamar 3 veces, pagar la factura contra reembolso que te la enviaban, y ahora a través de estos distribuidores pues te los mandan rápidos, incluso libros a lo mejor pedidos que son de una editorial que es de autoedición, pero que hay un cliente que lo quiere porque es un primo suyo el que lo ha hecho, ¿no? Entonces, en las librerías nos encontramos continuamente con esa pluridiversidad alucinante en la que nos movemos y que hace que la gestión de la librería sea una cosa muy, en cierto modo, muy demorada, muy lenta, en la que se pierden mucho tiempo en muchos procesos, ¿no? De ahí que salgan tantas papeletas con las quejas que ha planteado Xavi hoy al mediodía, ¿no? Pero ¿cómo no va a haber conflictos cuando se están manejando tantísimas referencias, cuando hay tantos libros? Porque hay muchas novedades que nos llegan por los grandes grupos, por los distribuidores independientes, pero es que luego está el universo de cosas que hay ahí, que existen, que están, que se han editado y que los lectores tienen que comprar en sus librerías. No tienen que comprar a través de las webs. Y por favor, los editores, aunque seáis pequeñísimos, no vendáis en las webs. No hagáis competencia desleal a las librerías. Las librerías tenemos capacidad para hacerlo y
lo hacemos nosotros encantados, ¿no? Entonces, la pregunta es esa. Sí, trabajamos un poco, pero cada vez trabajamos un poco más, porque nos estamos dando cuenta que nos resuelven bastantes cosas, sí. Bueno, si queréis volvemos un poco sobre este tema luego, pero sí quería aprovechar la intervención de Lola para decir yo también una cosa que me parece importante y que vamos a empalmar, si queréis, ahora con la conversación por ahí. Hablamos siempre de los demasiados libros, ¿no? Y me gustaría hablar si pensáis que, bueno, si sobra alguien, si sobran editores o no en el mundo. Pero eso que lo digan, ¿no? Ellas, yo no. Eso lo pido a vosotros. No. Si hay demasiados libros, si jugamos todos con las mismas. Os voy a leer las preguntas que se hacía Manolo. ¿Sobra alguien? ¿Sobran editoriales? ¿Sobran libros? ¿Jugamos todos con las mismas cartas? Hay una sobreproducción que los canales son incapaces de asumir. Esa sobreproducción habla de vitalidad de nuestra vida cultural e intelectual. Y antes de que me contestéis, yo sí que quiero introducir un tema de reflexión sobre las editoriales independientes y que creo que todavía en congresos de este tipo sale. Es decir, creo que la editorial independiente tiene que ser ya, y es imposible que no lo sea, muy profesional. Es decir, plantear a estas alturas, y una editorial independiente tiene que tener un buen canal de distribución, en mi opinión. Y si no tiene un buen canal de distribución, está condenada al fracaso. Todavía nos encontramos editoriales que no ponen códigos de barras en los libros. Todavía nos encontramos editoriales que no dan pasos en facilitar el acceso a sus libros. Y esto, actualmente, para los libreros es un auténtico problema. Os aprovecho para decirlo. Pero el gastar esfuerzos que gastamos diariamente en hacer de Sherlock Holmes en el año 2022 no nos corresponde. No debía ser así, así yo creo, ¿no? Y luego sí que hago un llamamiento también, cuando hablamos de las etiquetas, ya sé que salirme de tono y aprovecharme de mi situación de moderador, que es cuando en este país ¿por qué no marcáis los editores todos los precios en los libros? Que yo creo que debía ser obligatorio, como es en el Reino Unido, como es en Alemania, como es Francia, como es en todos los países, y que esa es una de las razones porque los libros se llenan luego de etiquetas, de dibujitos en la primera página con numeritos y demás. Es decir, yo creo que es algo tan sencillo, ¿no? Y facilita tanto el trabajo de la librería que yo desde luego no hago más que aplaudir cada vez que veo una editorial, algunas muy pequeñas o no tan pequeñas. Pepitas de Calabaza empezó a marcar los libros, por ejemplo, sus precios, y no ha pasado nada, ¿no? Es decir, pero es absurdo que los grandes grupos marquen todos sus precios y en cambio los editores independientes, a lo mejor porque era feo, no llevan los precios. Pero bueno, me olvido de este tema. Os lo lanzo. Verónica, Sandra, ¿sobra alguien? ¿Estamos demasiados? Ya sé que... Me estoy agarrando a la silla. Como sigas, Paco, voy a tener que pedir ayuda a los editores presentes. Porque... Disturbia el mercado este supuesto exceso editorial, o como decía antes nuestro amigo Pascual Pons, cuando hablaba de librería Pons, hablaba de que, bueno, que eso es una maravilla y que realmente en la capacidad de elección está, en fin, es lo que corresponde en estos momentos. ¿Yo? Pues bajo mi punto de vista, sí, claro que sobran. ¿Sobran? Claro que sobran. Y no lo digo con desprecio, lo digo de verdad porque lo creo firmemente. Por un lado, sobran muchísimos libros superfluos que responden a fenómenos puramente comerciales, de razón televisiva, youtuberiana, como demonios sean. Pues esto yo creo que sobra. Y después, creo que también entre nosotros, quizá entre los editores independientes, ¿no? Porque realmente este tipo de libros que he mencionado pues no son los que hacen la gente que trabaja y que está en esta sala, ¿no? Pero quizás sí que sobra porque el exceso de entusiasmo nos hace poner más cosas en las librerías de las que probablemente la librería, ya no la librería, sino el lector, porque la librería puede utilizar todo su conocimiento, su oficio, su criterio o su espacio para exponerlo, pero el lector al que nos dirigimos los editores independientes lamentablemente es pequeño. Oye, que no nos va tan mal y yo estoy feliz con este grupo que lo decíamos con Lola, que es casi un numerus clausus. Xavi decía que se están muriendo, pero también sale uno, entra alguno, o sea, no sé qué proporción, si es 2-1, 3-1, pero afortunadamente se va manteniendo.
Pero sí que es cierto que no hay quizá tantísimo lector para absorber tanto libro bueno, tanto libro de calidad, ¿no? ¿A ti te parece, Verónica, que bueno, yo creo que el principal problema de sobreproducción viene por los grandes grupos editoriales, evidentemente, pero ¿no crees que como una protagonista fundamental de la edición de independencia que ves tú en España, ¿no crees que a veces las editoriales independientes están intentando contraatacar haciendo lo mismo que hacen los grandes grupos, intentando colocar mucha mancha de sus respectivos sellos y que eso al final es pegarse un tiro en el pie? A ver, yo creo que es un tema complejo, ¿eh? Y no vamos a encontrar una solución muy simple. Antes estábamos comentando, yo parto de la base de que en este sector damos poco valor a la profesionalidad y al oficio. Se publican cosas que no han pasado los filtros profesionales y nadie tiene nada, yo no tengo nada en contra de que se publiquen, pero sí de que vayan por el circuito profesional. O sea, yo creo que un editor es un profesional que es el primer filtro que pasa una obra para ver si tiene la suficiente calidad como para entrar en un mercado especializado. Por otro lado, está el distribuidor, que también tiene que saber qué editorial distribuye, y está la librería también, ¿no? El librero también, su oficio es decidir si ese libro es lo suficientemente bueno como para ofrecerlo como una obra de calidad, algo que realmente merece la pena tener en la librería. Ya sé que esto es complicado, puede sonar elitista, quién decide qué es de calidad y qué no, pero creo que ahí tenemos que poner en valor el oficio, porque muchas veces salen cosas al mercado y también en la parte de la impresión que estábamos hablando, que no son dignas, ¿no? Que igual no lo tenemos que llamar libros, sino, no sé, tenemos que hacérnoslo mirar eso. Eso es una de las cosas. Luego es verdad que además entre los profesionales hay mucha producción. Es malo quizá para el distribuidor, el librero, el editor que recibe devoluciones, pero es muy bueno para el lector. Puede elegir mucho, hay muchas traducciones que en otros países no se hacen. Aquí la variedad es brutal y creo que esa diversidad es muy buena. Es muy buena culturalmente, enriquece. Pero claro, tenemos que buscar otra vez el equilibrio para que el sistema se sostenga. Yo siempre, cuando hablamos de esto, digo, es que somos como un equilibrista. Estamos con las naranjas ahí en vuelo y tenemos un sistema un poco frágil. En el momento en que algo sube, sube la producción, sube la devolución, alguien se cae por el camino. Pero bueno, también es verdad que el mercado mismo puede ir regulando eso. Tampoco el mercado lo hace bien siempre, o sea, la ley del mercado tampoco es... también depende mucho de la formación de los lectores, o sea, que influyen muchísimas cosas. Yo creo que es un tema muy complejo y no es fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a entrar ya en el turno de palabras porque, bueno, parece vamos un poco mal de hora. Sí que creo que hay dos temas aquí que han salido que brevemente, unos que posiblemente esa capacidad de elección que planteas, que es de la dificultad, tiene que ver también un poco con el problema de quién hace la prescripción ahora, es decir, la desaparición de los... hay muchos medios, muchas agendas culturales, muchos suplementos culturales, pero ya no tienen el peso que tenían antes. Ya no sabemos exactamente quién prescribe. Me acuerdo que antes, cuando la librería hace 30 años, Babelia recomendaba un libro y no tenía ese libro, era un desastre. Ahora, Babelia recomienda un libro, le dedica 3 páginas y realmente no pasa nada. Es decir, si no tienes el libro, lo pides y se acabó, ¿no? Pero hay digamos que ha habido, ya no sabemos dónde exactamente están los prescriptores, ¿no? Creo que también es un tema de interés. Y luego sí que creo que lo de la calidad del producto, ya que estamos hablando de España y estamos hablando de la presencia de España en Frankfurt, es impresionante la cantidad de libros con erratas, con traducciones deficientes,
que bueno, que esto no pasaba antes. Pero no estamos hablando de la editorial Pepe de vía Cofre del Garzón, qué sé yo. Estamos hablando de editoriales, bueno, de prestigiosísimas, donde te das cuenta que ya no hay correctores de pruebas o que ya no hay correctores de estilo, ¿no? Es decir, hay un abandono del oficio. Sandra, es decir, tú te caracterizas por tener unas ediciones extremadamente He hecho bien cuidadas. en no tomar postre, ya me parecía que no tenía que tomarle los 3 platos para estar un poco más centrada. Pues, y sin embargo, nunca ha habido tantos másteres y tantas escuelas y tantos cursos y... Te devuelvo la pregunta, ¿no? Porque lo curioso es eso, ¿no? Si te tengo que hablar de mi experiencia y de la manera de hacer de mi casa, no, se sigue haciendo igual o con el mismo empeño, y cada vez hay más gente en el departamento de edición y cada vez tenemos a los colaboradores más fieles, más perfilados, ¿no? en el tipo de libro que hacemos. Pero sí, creo que la paradoja está en eso, ¿no? En cómo puede ser que en el auge del academicismo editorial nos encontremos con situaciones como estas, ¿no? Que es una realidad, no me lo invento. Es una realidad, sí. Sí, yo creo que todos tenemos pues anécdotas más o menos dolorosas o gravosas de personas que han venido, que curricularmente, ¿no? Tenían unas capacidades que luego no se traducían en nada, ¿no? Más allá de que obviamente la experiencia es fundamental, ¿no? No hablo de eso. Sí, yo no te puedo dar una respuesta, porque mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Para mí también es muy llamativo. También creo que hay mucha gente enamorada de la idea que tienen del oficio, de la idea que tienen de la edición, no de la edición. Yo lo puedo entender porque es un oficio maravilloso. Pero quizá o no hemos explicado muy bien qué se hace en una editorial y de qué, en qué consisten las labores editoriales, ¿no? De todas las personas que construyen, ¿no? un libro. Pero creo que hay un enamoramiento que hace que la gente piense que las cosas son de una manera que no son. Hacer un libro implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, un trabajo además que no tiene una visibilidad personal, porque los correctores trabajan de una manera anónima, entregadísima, los editores de mesa también, ¿no? Y no aparecen en ningún sitio. Y no digo yo que tengan que aparecer, porque entonces la lista, yo pongo a los traductores en la cubierta, pues si tuviera que poner a todo el mundo, pues la cubierta ya, en fin, sería las páginas amarillas de antes, ¿no? Pero creo que no sabemos quizá trasladar la idea de que es un oficio que se realiza de una forma muy laboriosa, con mucha concentración, con mucha seriedad, que es apasionante y divertido, pero que es un trabajo, ¿no? Y que antes lo comentábamos con Lola, ¿no? Como la lengua es propiedad de todos, pues yo creo que todo el mundo siente que se puede lanzar a algo cuya materia prima es el lenguaje, ¿no? Y hombre, pues no. no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Bueno, vamos a encargar a Xavi Vidal que destripe los másteres de edición al final de este congreso. Si os parece, pasamos a las palabras, al turno de palabras. Y bueno, yo creo que tenéis aquí a 3 personas fundamentales en el mundo de la edición independiente y me imagino que más de una pregunta merecerán. O sea que adelante, por favor. Un turno, 2 palabras. Al timbre. Eduardo. Bueno, vamos a ver. El tema de la calidad del libro. Realmente esto empieza por el final. Hay un público que reclama esos libros, que los compra, porque si no, desaparecerían del mercado. Y entonces, bueno, yo creo que hay un problema. Bueno, primero, el problema de la calidad de la producción viene en todo. O sea, por ejemplo, todo el mundo escribe una novela. Que levante la mano el que esté escribiendo una novela. Todo el mundo está escribiendo una novela, ¿no?
¿Por qué? Porque antes, bueno, pues escribir una novela implicaba leer, había que escribir a mano o a máquina, etcétera, etcétera. Ahora nada, ahora es todo corta y pega, se escribe en el ordenador, todo el mundo además está en el paro, jubilado, tiene mucho tiempo, etcétera, etcétera, y todo el mundo escribe una novela sin haber leído nada. Pero el problema no es ese, el problema es que la vende. Es que la publica y llega a las librerías y la vende, porque si no en las librerías no lo tendríais. A mí me pasa una cosa, yo cada vez que entro en una cadena de librerías francesa y miro a mi alrededor, yo estoy desconcertado, porque no me interesa nada o casi nada de lo que veo a mi alrededor. Y yo soy lector desde pequeño, soy editor, etcétera, etcétera. Entonces el problema es un poco también de todos nosotros, ¿no? O sea, de las libreras. Por ejemplo, está de moda la lectura. Y entonces hay muchísima gente que lee un libro sobre un club de lectura, sobre una librera, sobre hasta el de Kapuscinski sobre Heródoto y no el de Heródoto. Quiero decir, hay una fuga o un escape de la literatura hacia la metaliteratura o paraliteratura o lo que sea, en general, cursi, ñoña, tontuna, etcétera, etcétera. Yo creo sí que hay un empobrecimiento grandísimo cultural y que se mantiene y que no exige esa calidad de la que vosotros habláis, porque antes en los años 60 o 70 o lo que sea, cuando Cela o Delibes o Torrente Ballester o no sé quién sacaba una nueva novela, estaban los críticos afilando las navajas, primero para recibirla, y los lectores impacientes esperando para leerlo. Y todo eso desapareció. Y ahora tenemos un horizonte blandengue de una cultura cursi y ñoña, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que tenemos. Es mi opinión. Lo que pasa que yo creo que... Pero entonces... ¿Cuál es la pregunta? Sí. Cerramos todos los que estamos aquí. ¿No? Yo no sé a vosotros, pero a mí como editora, cuando a final de años tenemos que rendir cuenta de los libros que hemos vendido, ¿no? Y yo tengo la suerte de llevar ahora un catálogo, tú lo decías, muy asentado, que yo no fundé, que ya tiene muchos años en el mercado, pero cuando veo el número de ejemplares que vendemos al año de ciertos títulos, pienso que hay muchísima esperanza. Quiero decir, aun estando de acuerdo contigo, en que hay una pseudocultura, si quieres llamarla, creo que hay muchísima esperanza y muchísimo margen para hacer las cosas de la manera que nosotros creemos que se tienen que hacer y que querríamos que fuera la de mucha más gente, ¿no? No sé si lo ves así tú también. Bueno, seguimos con las preguntas, por favor. Hola, ¿me oís? Sí. Bueno, yo he pasado por varias partes de la cadena del libro. Yo creo que los que estáis aquí presentes, la edición, la distribución, la librería, lo hacéis todos muy bien. Para mí el problema es un poco al hilo de lo que ha dicho Paco. Con la tendencia que tenemos de los Instagrams, los TikToks, los que están creando tendencia, para mí lo importante sería más que seguir autores, editoriales, que lo que dices, Paco, que al final son libros que están mal editados, muchos, ¿no? Y no podemos evitar distribuir. Verónica, tienes razón, es que hay cosas que tienen su público, cada uno sabe el trabajo como lo tiene que hacer. Os suena, no sé, os pregunto incluso a los presentes, hay gente, influencers que están diciendo, ostras, ir a la librería Lola Larumbe de Alberti, Antonio que está aquí de la Central, son gente culta que te van Paco, tú mismo, que te van a aconsejar de verdad buenos libros. Es que no se habla de eso, es que al final el meollo en tendencia no se trabaja. Se habla de libros porque sí, se escribe de libros porque sí, se promocionan libros porque sí, pero al final el último eslabón que sois los libreros, ¿quién los promociona? ¿Quién habla de ellos? Nadie, para mí. Hola, a ver, tengo dos preguntas, dos reflexiones, una para Paco y otra para Lola. Para Paco, lo del tema de poner el precio,
que lo hablaremos luego con Víctor de Pepitas, porque no sé si, habiendo un código de barras, o sea, no sé, hay lectores de código de barras, ¿no? O sea, que eso se supone que es un poco ya el invento para evitar las etiquetas, ¿no? Y evitar, no sé, pienso. Te respondo brevemente, sí, pero tienes que ir con el libro hasta el código de barras. Claro. Es una cosa un poco absurda. Es decir, yo creo que Sí. lo más normal es que cuando tú compras algo sepas lo que vale en el momento, ¿no? Entonces, yo esa reflexión os la lanzo como librero. ¿Pero tú crees que el añadido del precio reduce la etiqueta? Yo creo que contribuiría a quitarla. Hombre, a ver, siempre habrá alguna empresa que no solamente no quita la etiqueta, sino que la pondrá el doble. Pero yo creo que no haría ningún mal y que a este sector le sentaría muy bien. Muy bien, estoy convencido. Es una pequeña acción que sería muy buena, en mi opinión. Vale. Creo que es una opinión general de todos los libreros, ¿no? Bueno, es más información, ¿no? O sea, tienes un código de barras que no la gente no sabe normalmente lo que es, ¿no? Lo ven las latas de guisantes y tal, pero claro, ahí detrás hay mucha información. Entonces, si tú traduces esa información con el precio, hay un proceso, por lo menos, que le estás ahorrando a la librería los martes y los miércoles en Madrid, por ejemplo. Yo te invitaría a que vinieras una mañana y vieras las carretillas con los libros, con las novedades de todos, porque son las novedades de Machado, las de Udele, todas a la vez, cada semana. Y luego, si hay miedo a la exportación, pues es tan fácil como decir PVP, 30 euros España, que es lo que hacen en Francia y lo que hacen en Reino Unido, que te ponen precio nunca tanto. Vale, y nada, una cosa para Lola, simplemente, que has dicho este tema de no vender por la web. No sé, bueno, lo estábamos debatiendo ahora aquí, que nosotros vendemos por la web y, bueno, vamos a seguir vendiendo porque realmente, a ver, no he entendido muy bien por qué no se puede vender por la web. Entiendo que sí, que rompen la cadena del libro y todo esto, ¿no? Pero al final, o sea, panza de burro está claro que si lo vendemos por la web fastidiamos a muchos libreros. Pero si vendemos Maldito Pego Pulgoso, que es un libro que ninguna librería habrá puesto ninguna mesa de novedades, pues yo creo que al final lo que... hay una librería que dice que sí, pero yo no sé si la puedo. Y no sé, creo que favorece un poco a nivel incluso marketing comercial de que se hable de ese libro y pueda llegar incluso a funcionar en librerías y no sé, que... A ver, es como si os dicen a algunas librerías que venden vino, el bar de al lado que no venda vino, yo qué sé. Bueno, no sé, es un debate, pero es un poco la reflexión que teníamos. Ya, lo que pasa es que no puedes querer que tus libros estén en las librerías y a la vez venderlos tú por tu cuenta, o sea, las dos cosas no son compatibles, ¿no? O sea, si quieres que El Perro Pulgoso esté en muchas librerías, pues lo que tienes que hacer es currarte las librerías, currarte a los críticos, currarte al distribuidor, es decir, gritar, ¿no? ese perro pulgoso para que lo conozcamos y lo tengamos porque tú piensas que es un libro que debe estar en las librerías. Ahora, si es un libro que piensas que no tiene que estar en las librerías porque solamente lo tienes que vender tú, pues perfecto, ¿no? No te oigo, perdona. El perro pulgoso, bueno, ahora mismo voy a poner un mail para que pidan 100. Vale, yo creo que una última pregunta porque vamos ya justito. Bueno, yo solo quería preguntaros si creéis que con el precio es suficiente para sustituir a las pegatinas, que es algo que nos preocupa muchísimo a todos, o sería necesario también el BIC. Digo porque ha habido quien a esto del precio para poder suprimir información extra demanda también algún tipo de orientación sobre a qué sección hay que recolocar el libro. ¿Cómo lo veis desde las librerías independientes? En nuestro caso sería más que suficiente, vamos. El precio solo. Ahora, si la etiqueta llevara también un código antirrobo, por ejemplo, pues sería muchísimo mejor. Es decir, que si esa etiqueta con el código de barras, con el precio y tal, llevara además algo que fuera un sistema antirrobo, pues ya sería estupendísimo. ¿En el libro? Bueno, pero yo creo que esto es... Yo creo que esto es ya futuro. Bueno, es futurible. Para mí con estar el libro vale, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo me siento superada si también tengo que poner el código antirrobo, Eso lo entiendo. Sí. De verdad. Bueno, pues yo creo que vamos a... Bueno, Olga, ¿querías preguntar algo? Olga, un segundito, Olga, que ahora te paso el micrófono. Yo solo quiero hacer una breve reflexión.
Cuando te entra un cliente en la librería, coge un libro y te dice, ¿a cuánto está? ¿A cuánto está? Yo creo que deberían reflexionar los editores respecto a eso. ¿A cuánto está? ¿A cuánto lo tienes? ¿A qué precio? ¿Y a qué precio? Ya es suficiente reflexión para dignificar tanto lo que estamos vendiendo, el objeto libro, el libro, como la profesión de libreros que, bueno, pues vendemos libros, no vendemos algo al cuarto y mitad y fijamos el precio nosotros que nos conviene ese día, que eso es tremendo. Olga, por favor. Olga. Quería comentar este tema de si sobran o no sobran editoriales, porque bueno, de alguna manera me he sentido aludida, ¿no? Yo creo que el mundo editorial en los últimos 20 años, digo 20 años porque es cuando nosotros empezamos y es cuando aparecieron, bueno, pronto, a finales de 2023, y comenzaron a aparecer muchos sellos nuevos, ¿no? Sinceramente, nosotros, si comenzamos a publicar, fue porque pensamos que había un espacio no cubierto por otros sellos. Sobre todo nosotros empezamos, después de muchos viajes a América Latina, conociendo el canon literario de los países allí, que no siempre coincidía, pese a la labor maravillosa que habían hecho algunos sellos, y especialmente Anagrama, siempre lo he dicho en muchísimos debates, pero habían una serie de escritores que por razones muchas veces extraliterarias no eran conocidos fuera de sus países. Ni siquiera en otros países de América Latina. Ahora, en los últimos años ha cambiado muchísimas las cosas. ¿Por qué? Algunos ya habían intentado publicar en esos sellos, pero por razones diferentes no se habían publicado. Nosotros pensamos que había, no sé, que era una contribución que teníamos que hacer casi no comercial, porque publicar literatura latinoamericana entonces en España era, eso nos lo dijo Jorge Herralde, uy, si yo publicara sobre los latinoamericanos, que es lo que nosotros pensábamos al principio, no viéramos que nos pase nada, ¿no? Eso es lo que nos dijo alguien que considerábamos nuestro maestro, ¿no? Y luego ya comenzamos a publicar también autores de aquí porque había una necesidad enorme de crear espacios para la nueva literatura distinta que se estaba germinando en este país y que no les era tan fácil publicar en otros sellos. Yo en ese sentido pienso que hemos pasado de algunas editoriales maravillosas, que por cierto siguen, a una bibliodiversidad editorial para mí muy estimulante, que lo que hace es sumar y no restar. Y yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este movimiento. Y no me siento en absoluto en competencia no hemos compartido, yo qué sé, en la Feria del Libro de Madrid con lo que hace La Uña Rota, que hace unas cosas maravillosas de teatro que a lo mejor no tenían otros espacios para publicarse. O con Pepitas de Calabaza, ya que ha salido así, que me gusta muchísimo ese catálogo radical que tienen, ¿no? Entonces yo creo que ese movimiento de sumar, que ha cambiado, ya no son los grandes grupos y 4 o 5 editoriales independientes, somos muchos más. Lo que pasa es que hay que publicar buenos libros, con tiempo, con unos equipos editoriales competentes, pero yo creo que algunos, y no solo Candaya, muchos otros, lo estamos haciendo y estamos aportando también la visibilidad de algunos autores que han sido muy importantes. Ahora han hablado de Panza de Burro, es un ejemplo clarísimo. Felicidades a los amigos de Barret que lo supieron hacer muy bien. También nosotros podríamos decir algunos nombres que yo creo que fundamentales. Hayan vendido mucho o no, yo creo que son, pero algunos han encontrado a los lectores que necesitaban, ¿no? Quisiera recordar, por ejemplo, a Sergio Cheifek, era un escritor fundamental, pero claro, hacer una literatura que sabíamos, los que lo hemos publicado, que iba a ser minoritaria, o bueno, a muchos otros, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que se trata de sumar, pero de sumar bien, y con eso sí, con buenos editores de mesa, con cuidado en la edición, con buenas portadas, cada uno con sus criterios y con sus gustos, y creo que eso enriquece y no resta. Hombre, de hecho, este congreso obedece a eso.
Y yo creo que nadie ha cuestionado eso. Obedece a esa perspectiva, ¿no? Yo creo que la idea de sobrar o no sobrar va más bien en esa reflexión sobre la calidad profesional de la edición, que yo creo que un poco sí que creo que esa reflexión la haces tú también. Es decir, bueno, todos estamos viendo lo que está pasando, es que hay que verlo, no estamos haciendo ningún... Hay que pasarse por las librerías y estar y ver las cosas que a veces llegan que dices, no puede ser. No solamente editores independientes, ojo, a lo mejor posiblemente lo que se cuela más gordo viene por parte de grandes grupos editoriales que dices, no puede ser esto, ¿no? Pero bueno, ahí sí que la medida la tenemos muy fácil, no se llevan y se acabó, ¿no? Pero bueno, no sé, si me permitís una última reflexión, soy muy rápido, cierran librerías y cerrarán, cierran distribuidoras y cerrarán. Y lanzo la pregunta, ¿cierran editoriales? Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Y cuántas aparecen nuevas? Muchas, cada día, ¿no? Yo dejo la reflexión. Yo creo que Josep María, eso a ver, lo una sabéis última, vosotros si no mejor que nadie, ¿no? Nos vamos a ver, hay un montón de... Alejandro Casquilla a decir algo y yo creo que, salvo que nos podemos cancelar el café si queréis, y seguimos. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo en la última ya, ¿vale? Sí. Breve, por favor. Desde Paco. No he hablado en todo el día. Desde hace muchos años yo participo de una carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires y una vez invitamos a quien era director editorial de Planeta en Argentina a que diera una charla en nuestro curso. Y él dijo algo sin pudor, dijo algo que nosotros diríamos con pudor si lo dijéramos. Dijo, hay libros que nosotros editamos para quitar espacio a la competencia en el punto de venta. Claro. Quiero decir, cuando hablamos de que hay libros que sobran, hablamos de que hay libros que sobran. El problema es quién decide y cómo qué libros sobran. Tenemos un conjunto de saberes dispuestos para decidir eso. Y los usamos a través de los intermediarios que promueven o no promueven ciertos autores y ciertos catálogos, de los libreros que promueven, de los profesores que promueven o no, etc. Hay un mecanismo de selección muy ajustado, muy valioso, pero eso no implica que no haya interferencias. Y las interferencias hay que decirlo también. Esta es una industria que hace el equilibrio del ciclista, que cuanto más rápido va, más estable es, y cuando se detiene el golpe es muy fuerte, porque crece sobre el capital del mercado y no sobre el capital de los accionistas. Y es un juego peligroso, y sabemos que es un juego peligroso. El punto, yo creo, es que no queremos desarmar ese juego porque no es intelectualmente correcto desarmarlo, porque no queremos que nadie decida qué se publica y qué no se publica. Pero es cierto que estamos sobreofertando el mercado de muchos modos, es cierto que eso acelera la obsolescencia, dificulta la lectura, nos pone en una dinámica de aceleración que es la dinámica del capitalismo contemporáneo. Y somos parte también de eso, y eso también tiene algo que merece ser criticado. Hay una dinámica de sobreproducción que no es diferente de la sobreproducción capitalista en otros sectores de actividad. Y merece una crítica. Yo no creo que tenga una solución, pero merece una solución sectorial, pero merece, creo, una crítica. Bueno, pues si parece, lo dejamos aquí. Creo que, bueno, que ha sido muchísimos temas. Podemos hablarlos en el café y en la cena esta noche. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.